El rincón literario de Proyecto Terror se llama La Biblioteca de la Cripta. Si cuando abras los ojos el día es soleado y claro, así será también tu futuro. Pero si el día es tormentoso, así será también tu vida. Ahora, abre los ojos. ¿Qué es lo que has hecho? No me importa. Óyeme bien. No me importa. Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a una nueva sesión de Proyecto Terror. La escritora y periodista Rocío Tizón nos invita a caminar por sendas de neblina y muros de castillos olvidados, por ruinas de ambientes espectrales y estancias que parecen expirar los hálitos de antiguos moradores. Rocío nos induce, nos exhorta a dejarnos llevar por sensaciones desbocadas y pavorosas, quizá fruto de nuestra imaginación, o quizá fruto de contemplar lo imposible hecho realidad ante nuestros ojos. El fantasma, el vampiro, la bella dama inmisericorde, el monstruo, las sombras, el tormento, aquí están, en este libro, en Historia de la literatura gótica y de terror, el libro que esta noche os presentamos aquí en la Biblioteca de la Cripta. Y por supuesto vamos a darle la bienvenida a ella, a la madre de la criatura. Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Proyecto Terror. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Patricia. Bueno, pues hemos estado disfrutando a tope este libro, Historia de la literatura gótica y de terror, que llega de la mano de la editorial Berenice. Una editorial amiga, pertenece al grupo Almuzara, hemos hablado y hablamos de muchas de sus publicaciones. Y bueno, pues esta no podía faltar en nuestra biblioteca, porque ¿cómo no vamos a hablar de literatura gótica y de terror? Antes de comenzar, Rocío, me gustaría que nos comentases, pues, ¿cuál es tu relación con la literatura gótica? ¿Desde cuándo tienes, no sé si amor, devoción, pasión por este tipo de literatura? Pues, a ver, yo empecé pequeñita, con 8 años o así, a leer los libros del Pequeño Vampiro, que, bueno, me figuro que te sonarán, que son una pasada, y que de hecho todavía tengo algunos. Y bueno, fue así un poco mi primer contacto, ¿no? con este mundo. Y luego fue cuando tenía 15 años, recuerdo haber visto Drácula de Coppola. Y bueno, haber pedido el libro, porque a mí me alucinó. Luego descubrí que la película, bueno, tiene esa parte amorosa de relación romántica que no sale en el libro, pero tuve la suerte de que me regalaron una edición comentada y bueno, pues tenía muchísimas notas al pie. Hablaba de psicoanálisis, hablaba de, bueno, hasta lo relacionaba con Shakespeare, con el feminismo, bueno, una pasada. Y bueno, pues poco a poco fui tirando ya de otras obras clásicas como Frankenstein, y tuve la suerte de que por aquel entonces pues empezó a oír en España Anne Rice, ¿no? Con Entrevista con el vampiro, que fue también como muy seguida a Drácula. Y de ahí, bueno, pues me leí todo lo que tenían publicado en España. Y bueno, me llegué a leer con el tiempo algunos en inglés, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que a partir de ahí, ¿no? Fue un poco mi momento en cuanto a literatura.
Y luego también, bueno, pues todo el tema de estética, de música gótica, pues que siempre me ha encantado, ¿no? Desde la adolescencia. Así que esos fueron mis inicios, más o menos. Y ya nada, ya no pudiste abandonar esa senda oscura. No, yo sigo ya. Nada. Claro. También es verdad que llega un momento que llegas a cierta edad y dices, es que ya no hay vuelta atrás, es que ya estoy en mi mundo, estoy en mi ambiente, estoy en pues donde quiero estar y la verdad que a pesar de tantas sombras que albergan las obras de la literatura gótica, qué bien se está en ellas. Son muy amables esas sombras. Bueno, pues vamos a entrar un poco de lleno para poner los colmillos largos pues a todos aquellos amigos que aún no hayan leído tu libro, que desde aquí le recomendamos, vamos, pero ya, tiene que formar parte imprescindible de vuestras bibliotecas porque vais a disfrutarlo. Los que seáis profanos en la materia, pues doblemente, porque vais a descubrir cosas muy interesantes, vais a salir de los tópicos, porque si no te has arrimado mucho a la literatura gótica, vale, sí, te pueden sonar, o habrás leído Drácula, Frankenstein, pero aquí Rocío nos invita, como decía yo antes, pues a caminar por una senda que a cada lado del camino vamos a ir viendo cosas, vamos a ir atisbando entre esas nieblas y esas oscuridades y esas sombras, ¿no? Comienzas el libro muy al principio y haces un análisis o una comparación, nos hablas, nos defines un poco esas diferencias entre terror y horror, porque muchas veces son palabras que utilizamos como sinónimos, pero tienen sus matices, Rocío. Sí, a ver, lo de terror y horror es verdad que hoy en día se usan indistintamente, ¿no? Como sinónimos. Sí que es verdad que en el momento en el que nos queremos meter un poquito más en materia, resulta que hay ciertos matices que una tiene y que la otra carece. Para seguir esta distinción, bueno, aparte de algunos teóricos del horror, pero me he basado sobre todo en un libro que yo considero fundamental, que es la historia de la literatura sobrenatural de H.P. Lovecraft, que, bueno, a la gente que no les guste Lovecraft como cuentista, por la excesiva adjetivación que puede tener o por lo abigarrado, sí que les recomiendo a Lovecraft ensayista, porque de verdad, o sea, es una persona súper inteligente, que entra a buscar lo más recóndito en conceptos, en palabras, y bueno, pues fue él un poco el que hablaba de esa diferenciación, ¿no? Entre a lo mejor sacudir más que tiene el horror y esa capacidad de provocar escalofríos que va como unido, ¿no? a la emoción. Entonces, para mí es una de las definiciones más valiosas porque, bueno, Lovecraft era precisamente el padre del horror cósmico, ¿no? Y es gracioso porque decimos siempre horror cósmico y en muy pocas ocasiones terror cósmico, ¿no? O sea, que era una persona que sabía perfectamente de lo que estaba hablando y que si denominaba, bueno, a lo que escribía horror cósmico, aun sin ser consciente de que lo estaba creando, pues es porque tenía muy matizada esa diferencia. Uh-huh. Yo a veces también me he hecho esa pregunta o he realizado esa reflexión, ¿no? Horror, terror, a veces sí puede ser lo mismo, pero también tiene que haber diferencias. Y igualmente leyendo cosas por ahí, pues en algunos sitios comentaban, yo creo que era en algún libro de Antonio José Navarro, del crítico de cine, esta vez hablando de películas, ¿no? Y bueno, en resumidas cuentas, yo creo que la definición era: el horror es cuando estamos ante algo, ¿no? Es decir, algo que se está contemplando. Y el terror, pues quizá algo que cuando no nos lo muestran, cuando tu cabeza empieza a dar vueltas, a imaginar y te va carcomiendo esa sensación. Bueno, pues me pareció muy interesante esa reflexión, que aunque sean sinónimos, también hay diferencia. Y a veces se catalogan las cosas así: horror, terror. Y mira lo que acabas tú de matizar, ¿no? Lo del horror cósmico de Lovecraft. Nunca se dice terror cósmico, es verdad, sí. Bueno, pues horror, terror y, por supuesto, literatura gótica. Y aquí también nos introduces en este concepto, ¿no? En el concepto de lo gótico.
Dos Sí. pinceladas, porfa, Rocío, para los despistados. ¿Qué es la literatura gótica? ¿Por qué se la denomina gótica? Pues la literatura gótica como tal, si nos agarramos al término, al pie de la letra, es una literatura que en realidad estuvo en boga como 14 años, ¿no? Desde la creación del Castillo de Otranto hasta que, bueno, pues luego con el monje y con otras corrientes posteriores ya empezó como a, bueno, a sufrir una gran explotación. Posteriormente, claro, ya vino el cansancio, un poco la parodia, etcétera. Lo que yo quería demostrar con este ensayo es que ese periodo pues no se ha agotado, que pues todo lo que tuvo la literatura gótica llega hasta nuestros días. Entonces, bueno, pues es un poco largo, pero para resumir, básicamente la literatura gótica es aquella, bueno, pues digamos, ese movimiento literario, artístico, estético, que apareció pues durante el siglo XVII, siglo XVIII, y que incluye pues todos los tópicos del terror que asociamos a lo más clásico, o sea, los castillos, las abadías, las casas encantadas, las brujas, los fantasmas, los vampiros, hombres lobos, maldiciones, todo eso sería el terror gótico, ¿no? Por supuesto, puede haber literatura gótica sin que sea de terror, por ejemplo. En el libro me centro en Cumbres Borrascosas, que está un poco ahí, ¿no? Pisando la línea, u otra vuelta de tuerca, ¿no? Que en realidad, bueno, pues puede ser una novela psicológica, no necesariamente de terror, ¿no? O incluso Rebeca, que en el fondo habla de la culpa, ¿no? Más que de fantasmas. Y es un poco, bueno, pues todo lo que tiene de obsesión y de locura sobre el cerebro humano, ¿no? No toda la literatura de terror es gótica, pero bueno, sí que hay una parte importante que ha sido reinterpretada y que hoy en día pues se sigue escribiendo sobre ella, como La Casa Encantada, ¿no? Mariana Enríquez, por ejemplo, usa La Casa Encantada muchísimo en sus obras y Ujú. más o menos eso es la literatura gótica. Fíjate, es que con este resumen estupendo que nos has hecho, pues se demuestra que la literatura gótica, como también reflexionas en tu libro, sigue viva y que la literatura gótica ha aportado tanto que ya se ha introducido definitivamente pues en lo pop, en lo popular, en conceptos que tenemos como muy, incluso a veces, ¡ay, qué moderno es esto! Pues no, querida, esto viene de muy atrás y está siendo reinterpretado constantemente y me parece muy interesante. Todos esos elementos, todos esos ingredientes que has nombrado y muchos más, hablas de ellos en tu libro. Vas capítulo por capítulo hablándonos de los ambientes, bueno, de la estructura narrativa de una típica novela, una típica historia de literatura gótica. Y es que hay tantos, claro, que es que han abarcado y innovaron tanto que se mantienen, ¿no? Y hace poco, mira, hace poco yo creo que en casa estábamos hablando, teniendo un debate de la literatura gótica, cuándo se solapa o si es lo mismo que la literatura romántica, ¿no? El movimiento romántico. Claro, tú nos hablas de ello en tu libro también y nos dices que la literatura gótica es un pelín antes, pero que luego llega el romanticismo y ahí sí, es verdad que yo creo que en algún momento confluyen y guardan ahí un cierto equilibrio y claro, entiendes también que desde la parte de los románticos era inevitable, ¿no? Ser seducidos por la literatura gótica. Sí, porque además el romanticismo en Europa es verdad que confluye, sobre todo en el caso de Alemania, ¿no? En Alemania hay repúblicas que son pues muy potentes porque tienen muchos mecenas, los artistas están respaldados, la imprenta, hay muchos canales de distribución, hay más, la gente sabe, más gente sabe leer y escribir, etcétera. Y es verdad que los temas, a lo mejor de identidad nacional, ¿no? Que proponía el romanticismo y de cultos paganos, ¿no? Remontándose a la época precristiana, pues confluían bastante bien, ¿no? Para el romanticismo es verdad
que el gótico supuso como bueno, pues una revitalización del movimiento, que no es el caso, por ejemplo, de España, porque se dio el romanticismo mucho más tardío. Entonces, cuando casi toda Europa ya se estaba empezando a internar en la corriente contraria, que es el realismo y el naturalismo, en España teníamos a Bécquer, ¿no? Uniendo muy bien esas leyendas, pues, de Toledo o del Moncayo, bueno, pues con las apariciones de muertos, con esa cacería salvaje casi, ¿no? De Halloween, de la Noche de Todos los Santos. O sea que sí, yo creo que contribuyó, ¿no? A lo mejor en un momento que se estaba apagando el movimiento gótico, a revitalizarlo de nuevo, el romanticismo. Ujú. Ya que hablamos de este movimiento en España, aprovecho para recomendaros, queridos, un libro del cual ya hablamos aquí hace unos años, que se titula El Panteón del Gótico Español, que sacó la editorial Qualia y que es muy interesante porque parece como que hay aquí ese tipo de literatura solamente Bécquer y nadie más. Bueno, no es que fuésemos Inglaterra o Alemania, pero tenemos nuestras cosillas y es un libro muy, muy interesante de relatos de diversos autores que os recomendamos desde aquí. Hablando de Italia, voy yo con Italia. Bueno, también tuvo su aquel, pero Inglaterra, ahí nace la literatura gótica y Los misterios de Udolfo es el pistoletazo de salida, ¿no, Rocío? Bueno, es uno de los primeros, los misterios de Udolfo, el castillo de Otranto, que básicamente pues seguían una estructura muy parecida Sí, perdón, al del castillo de Otranto castillo de me Otranto. refería, sí, sí, sí. Ahí nace, es verdad que, bueno, los motivos son muy exagerados, porque, por ejemplo, pues salía como una armadura gigante o esas maldiciones, ¿no? Esa forma de hablar a lo mejor tan elevada. Sin embargo, creo que lo que es más importante fuera del libro en sí, de su validez literaria, ¿no? De su calidad, es que abrió camino a muchos bueno, imitadores, sí, durante una época solamente se escribía de ese estilo, pero también es interesante fuera de la literatura, porque Walpole, su autor, vivía como en una casa que era un pastiche gótico, o sea que le había añadido torres, gárgolas, etcétera. Entonces él vivía, ¿no? de esa manera. Me parece muy interesante que esa estética, ¿no? del libro que haya acabado como permeando la obra del autor y viceversa, ¿no? O sea que casi me parece bonito por eso, ¿no? Por la cosa estética, ¿no? Que tuvo a su alrededor y bueno, luego eso fue el pistoletazo de salida pues para los misterios de Udolfo, el monje y todas estos relatos y novelas que hubo. Ujú. He dicho yo antes Los misterios de Udolfo, como el pistoletazo de salida, no, es el castillo de Otranto, porque además creo que el castillo de Otranto salió como 20 años antes de Los misterios de Udolfo, ¿no? Sí. Si no me equivoco. Pero volviendo a la obra de Anne Radcliffe, en tu libro comentas, bueno, la aportación de ella con esta historia, pero que también tiene su relevancia porque realizó aportaciones, mira, lo tengo aquí apuntado, relacionadas con la técnica de lo sobrenatural y la técnica de lo sobrenatural explicado y la figura del villano gótico. O sea que fue toda una innovadora. Sí, es verdad que hay personas críticos literarios que a posteriori critican valga la redundancia, esa figura de la explicación, ¿no? Que a lo mejor le resta al relato. Bueno, ella fue la que dijo que, bueno, mezcló lo sobrenatural, pero también en algunas ocasiones tenían una explicación lógica, ¿no? Un poco a lo Scooby-Doo, si nos ponemos así. Y es verdad que creó, pues eso, la figura del villano gótico, del malvado, pues como muy con fuerte personalidad, ¿no? Muy carismático, que bueno, pues luego nos vamos a encontrar a lo largo de toda esta época, pues que suele ser un poco el antihéroe, la persona atormentada, ¿no? Con secretos o depositario de una maldición familiar.
eso es un poco el protagonista villano gótico, ¿no? Que a lo mejor no es tal, pero no es que haga cosas malas siempre, pero es un poco como ese señor Rochester de Jane Eyre, como que ya de inmediato como que se pone, nos hace sentir que algo está mal ahí, ¿no? No nos causa empatía. Ujú. Claro, lo damos por hecho, el villano gótico y todos estos personajes, pero en algún momento alguien tuvo que ponerlo por primera vez negro sobre blanco y mira, fue ella. Bueno, pues ahí está. Y todavía, repito, pues se mantiene, ¿no? Bueno, habría para hablar de la literatura gótica horas y horas, pero nosotros desde aquí pues os recomendamos la lectura de este libro, Historia de la literatura gótica y de terror de Rocío Tizón. Nosotros estamos dando pues algunas pinceladas precisamente para eso, para poneros los colmillos largos. Ahora vamos a regresar a Alemania, porque en algún momento de tu libro, y tú antes creo que has comentado algo, en Alemania podían disfrutar de grandes bibliotecas, de mecenas que promovían a estos artistas. Quizá en Inglaterra pues estaban un poco más paupérrimos en ese aspecto, ¿no? Y que gracias a eso, pues el movimiento también cogió mucho brío, mucha fuerza. Y otro de los ingredientes a tener muy en cuenta es la tradición del cuento alemán. Sí. Y yo quiero que cuentes alguna cosa, valga la redundancia, acerca de esto, porque claro, yo estaba leyendo el libro y empecé a ver la tradición del cuento alemán. Y dije, uy, esto de los cuentos me interesa mucho. ¿Qué peso tiene esa tradición del cuento alemán en la literatura gótica, concretamente pues en el país germano? Pues es que los cuentos alemanes, que bueno, se llaman cuentos de hadas, aunque no todos tengan hadas, ¿no? Es una tradición que se remonta casi a la Edad Media y me parece algo súper interesante, que es que daría para otro, para otro ensayo, Sí. porque eran como una advertencia de lo que se podía y no se podía hacer. Entonces era una forma de pasarle a la siguiente generación como el miedo, ¿no? De pues no te vayas no camines sola por el bosque después del anochecer, cuidado con los extraños que te dan regalos. No te fíes de los desconocidos, haz caso a tus padres. Y claro, las consecuencias de desobedecer eran tan terribles que es que eso se grababa a fuego en la mente. Entonces, este cuento no necesariamente era infantil, era más bien aleccionador, pero sí que se les contaba a los niños para que tuvieran cuidado, pues el hombre del saco, cualquier ser, por así decirlo, de inframundo servía para eso, para darles miedo. Pero, claro, fueron cumpliendo una función social, se fueron además ramificando porque hay muchísimas versiones de los mismos cuentos según donde fueran narrados y llegó un momento en que los hermanos Grimm pues decidieron ponerlos por escrito, ¿no? Decidieron viajar, apuntar las versiones e intentar concordarlas un poco todas y ponerlas por escrito. Entonces, lo que se encontraron fue con un rechazo frontal, porque, bueno, habían pasado el tiempo y la gente les decía que eran muy sangrientos los cuentos. Entonces ellos se defendían diciendo que simplemente eran recopiladores de una tradición oral, que los cuentos eran sangrientos de por sí, que ellos simplemente los habían puesto por escrito, que no habían añadido nada o casi nada, pero es que tenemos incesto, tenemos canibalismo, o sea, hay un montón de simbolismo oculto y muy cruel en estos cuentos, que ha servido esa base macabra, por así decirlo, para desarrollar, ¿no? estos libros góticos, estas narraciones que en ciertos casos pues pueden ser, ¿no? Como cuentos en el sentido de que mantienen los mismos arquetipos que se mantenían en siglos anteriores, ¿no? Pues la bruja, el desconocido, la madrastra, el hada madrina, todo eso se fue incorporando al acervo de los escritores y bueno, pues los introdujeron de una forma muy orgánica y muy natural en los libros de terror, o sea, es algo que me parece apasionante. La verdad es que sí, que es súper interesante. Y en Inglaterra, pues quizá fuese el folclore, ¿no? Que también tuvo su gran peso en las historias góticas posteriores.
Inglaterra es un caso muy curioso porque la historia de fantasmas estaba muy normalizada, ¿no? La ghost story. Entonces, siempre se tenía la costumbre en la noche de Nochebuena de juntarse a contar historias de miedo, ¿no? Que es algo que me parece maravilloso. Y también porque proliferaron las escritoras de fantasmas. Es decir, que las mujeres que tenían, bueno, pues cierta libertad, por así decirlo, pues en vez de dedicarse a visitar o a la caridad, se dedicaban a escribir. Pero es que pudieron publicarlo, ¿no? Y muchas incluso pudieron vivir de ello. Es decir, se pasa de publicar con seudónimo masculino, como es el caso de las Brontë con Currell Bell, a pues el caso de Edith Wharton, ¿no? Que mantuvo a su familia perfectamente con sus historias de fantasmas. Entonces, a pesar de verse como algo quizá un poco condescendiente, de ay, mira qué maja con sus cuentos de fantasmas, bueno, pues vale, pues pero salían adelante, ¿no? Entonces era algo como muy cultural. De hecho, es que el fantasma en Inglaterra es algo totalmente imbricado en la cultura, o sea, no se considera una extravagancia, ni se considera algo macabro, morboso, como pueda ser en otros países, sino que, bueno, pues todavía hay clubs de fantasmas y los pubs con sus fantasmas, y también tienen ese folclore tan rico, ¿no? Que es el folclore irlandés, de Gales y de Escocia, ¿no? Esas leyendas, pues, de las banshees, de esas lavanderas, ¿no? De comitivas de fantasmas parecidas a la Santa Compaña, de los duendes, de las hadas, todo eso. Por ejemplo, Bram Stoker, el escritor de Drácula, su niñera era irlandesa y creció rodeado, ¿no? De esos cuentos. De hecho, la madre de Stoker la regañaba, ¿no? Porque a veces no podía ni dormir de las cosas horribles que contaba. Entonces, sí, creo que ahí hay como una especie de microclima mágico de folclore, de tradición, de cultos paganos anteriores al cristianismo, que todo eso ha cristalizado y también está metido en las historias de fantasmas. Por ejemplo, M.R. James con los objetos malditos, ¿no? En el Cuentos de Fantasma de un anticuario siempre tiene como esos avisos, ¿no? Para tener cuidado con objetos malditos, con lugares encantados, con ruinas. Entonces creo que también la fusión es muy interesante. La verdad es que eso, fuera ya de Inglaterra, aparte de Inglaterra, Irlanda, Escocia, Gales, bueno, toda esa zona, ¡buah! Tiene unas historias maravillosas, ¿no? A mí personalmente me da un poquito de envidia que hayan sabido mantenerlas y que las cultiven a día de hoy, ¿no? Y que aquí, pues en muchos sitios no prima ese halo sobrenatural en las historias del folclore, porque parece como que en ocasiones parece como que no está bien visto. No sé, igual es percepción mía, pero me da pena que no se hayan mantenido, porque aquí seguro que la gente también ha contado historias de miedo y de fantasmas o de otros seres espectrales y bueno, habrá que recurrir a esos libros en donde, bueno, pues se ha mantenido de alguna manera, como hicieron los Grimm, alguien se tomó la molestia de apuntar la tradición oral, ¿no? Que así es como se han ido manteniendo todas estas historias. Bueno, muchas hay aquí en este libro de Rocío, queridos amigos. Tenéis que meteros en sus páginas y disfrutar de ellas. Hablas de la literatura gótica, los orígenes, un poco el desarrollo, luego la llegada de los románticos, pero también haces un repaso por los estilos, el estilo narrativo de la literatura gótica. Y una de las características principales es ese narrador en primera persona, ¿no? Ven para acá que te voy a contar yo mi historia. Y yo creo que eso es una manera muy buena de llegar al lector. Es el lector que se pone bajo la piel del protagonista o al menos del narrador. Es muy interesante ese punto de vista, esas maneras góticas. Sí, porque es como que le da veracidad, ¿no? O sea, no es lo mismo que me lo cuente un narrador en tercera persona, a pesar de que es un narrador que sabe absolutamente todo, a que me lo cuente una persona en primera persona
Porque, bueno, me estás contando lo que viviste, lo que sentiste, tus dudas. La narración gótica potencia esa primera persona y es muy interesante porque a pesar de ser una primera persona que sufre, experimenta el peso de la trama, muchas veces es un narrador no creíble. Me estoy acordando de Lorla, de Guy de Maupassant, que es el diario de una persona que ve un barco cerca de su casa y le saluda y a partir de eso empieza a tener como sueños extraños y empiezan a pasar cosas raras, alguien se bebe el agua de su mesilla, no sabe si es él, entonces ya directamente apela a la locura, ¿no? A, bueno, es que puede que me estén pasando cosas o puede ser que me esté volviendo loco o voy a dejarlo por escrito, no sea que por lo que me pase algo, pues que quede este testimonio de Jonathan Harker, ¿no? Que son personas que cuando se enfrentan a lo sobrenatural, a algo tan extremo y tan irreal a la vez, porque claro, ¿cómo se van a creer esto, no? Allí en Inglaterra, pues esa constatación en forma de diarios, en forma de cartas, en forma de memorándums, de declaraciones de médicos, todo eso pues lo enriquece bastante porque te lo está contando, ¿no? La persona que lo ha pasado. Y claro, ante eso, pues aunque sean las palabras muchas veces de un loco, pero le está dando veracidad, ¿no? Al texto. Y para ir terminando, Rocío, llegamos hasta nuestros días. Tú antes has nombrado a Anne Radcliffe, Angela Carter. El gótico sigue muy vivo, ¿no? Mira, Angela Carter, que tiene unos cuentos y una reinterpretación de los cuentos clásicos, ¿no? Bueno, tiene reinterpretaciones maravillosas. Goza de buena salud lo gótico. Sí, de hecho, bueno, en el prefacio, en la introducción, es que cuando estuve dando clase de cuento de terror, yo siempre hacía referencia a la literatura gótica y a los alumnos les sonaba un poco marciano, ¿no? Porque pensaban eso como en cosas súper exageradas, antiguas, como una literatura ya pasada de moda. Entonces yo les decía, no, es que estamos leyendo a Mariana Enríquez y estamos leyendo gótico y estamos leyendo sobre todo un montón del boom, ¿no? Latinoamericano, estamos leyendo a Samantha Schweblin y estamos leyendo gótico, o hace años Amparo Dávila, ¿no? O incluso Clarice Lispector, ¿no? También son personas que llevan escribiendo sobre temas muy inquietantes mucho tiempo, ¿no? Ahora se les está dando más voz, quizá porque Mariana Enríquez pues fueran la precursora, pero bueno, están apareciendo Fernanda Trías, están apareciendo esta chica Solange García Pape o Pape, no sé cómo se dice, pero hay un montón de escritoras que están uniendo un gótico muy visceral. Están cogiendo rasgos pues como casas abandonadas, fantasmas, presencias, lo están mezclando con las tradiciones propias de cada país y lo que es más interesante, están introduciendo problemáticas actuales, como por ejemplo el feminicidio, la violencia ejercida contra las mujeres, a lo mejor la falta de oportunidades, en Argentina pues el corralito, la inseguridad, etcétera, y todo eso, bueno, pues ha dado lugar a unas perspectivas que se mueven, ¿no? entre lo moderno, pero apoyados en una base clásica y me parece súper interesante. Uh-huh. Pues ahora sí que sí, para el remate final, aquí te pillo, aquí te mato. Que esta pregunta tampoco está preparada como esta entrevista. Así, danos algún nombre o de autor o de obra que se te pase por la cabeza y que le dirías a alguien que quiere adentrarse en la literatura gótica. ¿Qué le recomendarías? Pues a lo mejor más que los libros, las obras que también, ¿no? Frankenstein, Drácula, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el retrato de Dorian Gray, todo este tipo de obras. Los clásicos, ¿no? Los clásicos, pero también me parecen súper interesantes las biografías de los escritores de esa época, porque eran completamente desquiciadas. O sea, era una época en la que, por ejemplo, es que Mary Shelley, la autora de Frankenstein, se fugó con su marido, pero se llevó a su hermanastra, que también era amante de su marido,
Y bueno, creó Frankenstein por una apuesta con Byron, ¿no? Como sabemos. Y luego cuando su marido murió, llevaba el corazón de su marido encima. O sea, es que son unas cosas que claro, dices, joder, es que parece un personaje de libro realmente, ¿no? Entonces las hermanas Brontë también tuvieron una vida súper interesante porque no se movieron de su pueblo, pero su día a día, ¿no? Cómo aprovechaban el papel, las facturas, los encargos en el papel de la carnicería, porque no había papel y son cosas que no se piensan desde nuestra comodidad, ¿no? Del siglo XXI, no pensamos en esos problemas. Y bueno, pues me parecen, aparte de las obras, me parece súper interesante las biografías, la de Bram Stoker también, que de pequeño tanto él como su madre, que vivió la hambruna irlandesa. La que publicaron hace unos años, Algo en la Algo en sangre. la sangre. Algo en la sangre, sí, de Es Pop. Es Pop Ediciones, es Es una maravilla. fabulosa. Sí, es maravilloso. Ese autor también, David Skal, también tiene cosas de gótico en el cine, bueno, y eso sí, tiene que además, unas cosas por desgracia, era un hombre que estaba trabajando en más cosas y bueno, y pues nos dejó debido a un accidente. Y bueno, sus libros, David J. Skal, son auténticas Biblias para todos los que disfrutamos de estos géneros. En cine, bueno, era un maestro, sabía muchísimo de ese Hollywood de antaño, más moderno, del terror, bueno, en fin, es el Monster Show. Editado por Valdemar, también está muy bien, un ensayo de David J. Skal. Bueno, daría para muchos más programas. Pero nosotros, de momento, nos quedamos con estos apuntes que tú nos has dado, Rocío, e insistimos, queridas, que leáis Historia de la Literatura Gótica y de Terror, porque seguro que vais a hacer como yo, sacar un montón de información. Es un mundo apasionante, lleno de matices, de luces y sobre todo de muchas sombras, y que os va a sorprender porque efectivamente Rocío saca muchos detalles que estaban ahí ocultos y que va a hacer que su lectura os abra un poco más la mirada a este tipo de literatura. Así que, de nuevo, Rocío, enhorabuena por esta criatura. Tú, madre del monstruo. Madre del monstruo. Y que estamos encantados de haberte leído y de haber disfrutado contigo aquí este rato en la cripta de Proyecto Terror. Así que, bueno, me imagino que estés preparando alguna otra cosa relacionada con estos géneros. Bueno, a mí me gusta, ahora estoy un poco dándole a la ficción porque sí que me gusta el relato así de temática un poco oscura, si no realmente de terror, pero bueno, sí desasosegante y eso, así que sí, estoy trabajando en eso. Muy bien, pues nos mantenemos en contacto para que cuando esa nueva criatura vea la luz, pues la traigamos aquí. Con nosotros en estas sombras. Te mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Un besazo y hasta la próxima, Rocío. Un placer, hasta luego. Adiós. Y a todos vosotros, queridos, también muchas gracias por acompañarnos. Os esperamos en el próximo capítulo, aquí en la cripta de Proyecto Terror. Mientras tanto, que las amables sombras os acompañen. Asombrosa criatura. ¿Yo, Lord Byron? Le asustan los truenos, teme a la oscuridad. Y a pesar de todo ha escrito usted un relato que consiguió helarme la sangre. ¿Puede creerse que esa adorable cabeza haya concebido a un Frankenstein? ¿A un monstruo creado con cadáveres arrancados a sus tumbas? ¿No es asombroso? No sé por qué piensa eso. ¿Qué esperaba? Mis lectores exigen algo más fuerte que una bonita historia de amor. ¿Por qué no escribir acerca de monstruos? No es de extrañar que Murray se niegue a editar el libro. Su público se habría escandalizado. Lo editarán, Byron, estoy segura. Entonces, querida, tendrás que enfrentarte a muchas críticas. Lamentablemente, el editor no ha sabido ver que me propuse escribir una lección moral. El implacable castigo que cayó sobre un mortal que se atrevió a emular a Dios. Listen to them. Children of the night.
What music they make.